¿Por qué? ¿Por qué había llegado el momento? Hazel Jones se trasladaría a la casa de ladrillo rojo que Gallagher le había comprado en Watertown y por supuesto se llevaría a su hijo. Había consentido, por el bien del niño, se quedarían todo el tiempo que pareciera oportuno, todo el tiempo que él creyera quererla, porque la hija del sepulturero no tenía derecho a renunciar a semejante oportunidad. Y cuando 2 años después al niño se le ofreció una beca para estudiar piano en el Portman Academy of Music, Gallagher compraría una casa en Syracuse y se mudarían allí. Eran para él mi pequeña familia. Gallagher no había sido nunca tan feliz en su vida de adulto. Era lo que tenía que pasar. El aliento de Dios. Mi hijo será pianista, tocará ante públicos muy numerosos que le aplaudirán. Pero, ¿por qué te importa tanto, Hazel? Gallagher se lo preguntó muy amablemente. Sonreía y le acariciaba la mano. Siempre la estaba tocando, acariciando, la adoraba. Pero su curiosa testarudez, su curiosa voluntad firme, inflexible, le preocupaba. Pensó que era su alma primitiva, pero luego se avergonzó de semejante pensamiento, porque de verdad la adoraba, creía que moriría por ella, y al niño también lo quería, aunque no como quería a la madre. Porque Hazel hizo una pausa, mojándose los labios, confundida o pareciendo estarlo. En momentos así daba sensación de tímida, de insegura. Sus ojos evitaban los de Chet, de manera que Gallagher no pudiera desconcentrarla con su ecuanimidad. La música es hermosa. La música es... Era ahí donde la voz de Hazel bajaba de la manera que Gallagher encontraba al mismo tiempo encantadora y frustrante. Tenías que acercar mucho la cabeza a la suya para oír lo que decía, y si no lo oías y le pedías que repitiera lo que acababa de decir, se achicaba, llena de timidez, cohibida como una jovencita. No, nada, es una tontería. Después, Gallagher oiría las solemnes palabras murmuradas que no había oído del todo en su momento. La música es lo más importante. ¿Por qué los tontos se enamoran? ¿Por qué demonios no? Tenía 42 años y no se estaba haciendo ni más joven, ni más listo, ni mejor parecido. Se rió de sí mismo en el espejo del cuarto de baño mientras se afeitaba. Era la cara de la que solía apartar los ojos para, literalmente, no verla a ninguna hora, y en especial no verla con la luz clínica implacable del espejo del cuarto de baño. No, gracias. Pero ahora, con Hazel Jones abajo en la cocina, preparando el desayuno para Zack y para él, una mujer a quien de verdad le gustaba preparar el desayuno y que se ponía un delantal con un estampado de flores mientras lo preparaba. Gallagher
estaba en disposición de enfrentarse con su propia cara sin aquel antiguo impulso de estrellar un puño contra el espejo o de devolver la primera papilla en el lavabo. Y al niño también lo quería, mi chico. Algunas veces incluso se oía decir mi hijo en conversaciones informales. Mi pequeña familia lo guardaba para Hazel y para él, mi nueva vida estrictamente para su uso personal. La música no es lo más importante, cariño. Hay muchas otras cosas que también son importantes. ¿Era eso cierto? Gallagher, antiguo niño prodigio, quemado y, durante cierto tiempo, a la edad de 17 años, con tendencias suicidas, así lo creía, sin ningún género de dudas. Aquello no se lo contaría a Hazel, sin embargo. De las muchas cosas que Gallagher ensayaba para contárselas a Hazel, aquella era una que no le contaría por miedo a disgustarla, a herirla, por miedo a decir la verdad. Chet Gallagher había dejado de tocar jazz en el Maidenhead Inn, se había mudado a Syracuse, 160 kilómetros al sur, a una casa a 3 manzanas de la escuela de música, donde Zach recibía clases intensivas de un pianista que había sido uno de los protégés más destacados de Hans Zimmerman. Zimmerman intervino en la concesión de la beca, pero había otros gastos y algunos de ellos considerables si Zach fuera a embarcarse en una carrera profesional con todas sus consecuencias. Gallagher no había necesitado decirle a Hazel que pagaría por aquel embarque, que pagaría feliz lo que hiciera falta. Gallagher ya no tocaba apenas jazz, deseoso de evitar bares cargados de humo de tabaco, ocasiones para beber más de la cuenta, ocasiones para conocer seductoras mujeres solas. Cielo santo, prefería con diferencia quedarse en casa por la noche con su pequeña familia, a la que adoraba. Por miedo a decir la verdad, y sin embargo, Hazel se resistía a casarse con Gallagher. Era el gran misterio de la vida de Chet, un misterio y un dolor profundo. Pero Hazel, ¿por qué no? ¿Es que no me quieres? Como siempre, las razones de Hazel eran vagas, evasivas. Hablaba sin seguridad. Se diría que las palabras eran cardos o guijarros que le raspaban la garganta. Los Gallagher la desaprobarían, una madre soltera, la despreciarían, no se lo perdonarían nunca. Hazel, por el amor de Dios. La estrechaba entre sus brazos, tanta era su consternación. Gallagher no quería disgustarla más. Ahora que vivían juntos, Chet era más capaz de evaluar sus estados de ánimo. Hazel Jones parecía una llama vertical, erguida, atraía las miradas, deslumbraba, pero una llama, después de todo, es una cosa delicada. Una llama puede verse amenazada de repente, destruida. Madre soltera, desprecio, perdón.
Gallagher se estremecía ante semejantes tópicos. ¿Qué demonios le importaba a él si los Gallagher desaprobaban su relación con Hazel Jones? No sabía nada de ella. En realidad, en Albany se decían las cosas más absurdas y malintencionadas. Y ahora Gallagher vivía con ella. Nunca conocerían a Hazel si podía evitarlo. En el momento presente, lo más probable era que estuviese desheredado. Thaddeus lo habría eliminado de su testamento años atrás. ¿Es el dinero lo que te preocupa? No necesito el dinero de mi familia, Hazel. Me las puedo arreglar solo. No era del todo cierto. Gallagher recibía dinero de un fideicomiso dotado por sus abuelos maternos, pero había vuelto a trabajar en la prensa y producía programas para la radio. Si a Hazel le preocupaba el dinero, ganaría más. La protegería. Era un principio de su personalidad. Quería pensar que era así, que era un hombre con principios. Incluso su padre, por completo indiferente a los sufrimientos de las masas de seres humanos, como la mayoría de los conservadores, era de todos modos leal, en ocasiones feroz e irracionalmente leal a personas cercanas a él. También Thaddeus había tenido mujeres, o las había tenido cuando era más joven, cuando estaba más en forma. Una ansia sexual primitiva y al parecer insaciable que había satisfecho con quien fuera que estuviese disponible. Thaddeus, sin embargo, había seguido siendo un marido fiel a los ojos de la sociedad. Nunca había traicionado a su mujer en público y quizá en su ingenuidad a Gallagher le gustaba creerlo así. Su madre no había sabido nunca que su marido la engañaba. Gallagher se oyó preguntar, quejoso: ¿Es que no me quieres, Hazel? Yo, desde luego, sí que te quiero. Se le quebraba la voz. Estaba haciendo el ridículo. Parecía acusarla. Hazel se abrazó a Gallagher como si estuviera demasiado afectada para hablar. Aquello era prueba de que lo quería. ¿No era cierto? Se apretó contra él como en su cama se apretaba contra él, sin resistirse nunca ya, cálidamente afectuosa, los brazos alrededor de su cuello, su boca abierta a la de Chet. Ahora sentía los latidos de su corazón, el calor creciente de su cuerpo. Se le ocurrió: se acuerda de otro hombre, del hombre que le hizo daño. Gallagher sintió el impulso de romperla mientras la tenía en sus brazos, como había hecho el otro, romperle los huesos mismos, apretándola con mucha fuerza, hundiendo su rostro encendido, furioso, en su cuello, en un rizo de sus cabellos con reflejos rojos. Escondió el rostro contraído, lloró, lágrimas que nadie necesitaba agradecer. Ni en Watertown ni en Syracuse había tenido Hazel vislumbre alguna de un hombre que se pareciese a quien había fingido ser su marido. Pero la idea se le presentó en un desvanecimiento de amarga certidumbre.
si me caso con este hombre, si quiero a este hombre, el otro nos dará casa y nos matará. Podía ganar dinero para su pequeña familia. Chet Gallagher estaba sin duda en condiciones de hacerlo. Hazel Jones, tienes el don de la felicidad. Has traído a mi vida una felicidad impensable. Era cierto, Gallagher era de nuevo un hombre joven, un amante lleno de ardor, un loco de amor, un hombre que había bromeado en una ocasión diciendo que su corazón se había encogido hasta quedarse del tamaño de una uva pasa, y con la misma textura arrugada. Ahora tenía un corazón sano del tamaño de un puño, lleno de esperanza, además de bombear sangre en abundancia. Su rostro parecía el de un hombre más joven. Siempre estaba sonriendo y silbando. Zack había tenido que pedirle que hiciera el favor de no silbar tan fuerte, porque las melodías que Gallagher silbaba se le metían dentro e interferían con la música que Zack estaba tocando mentalmente. Bebía vino tinto durante la cena, eso era todo. Comía de manera menos compulsiva y había reducido la tripa y el pecho, perdiendo 10 kilos. El pelo se le seguía cayendo, pero ¡qué demonios! Hazel le acariciaba la calva a pesar de sus desniveles, jugueteaba con el cerquillo hirsuto que le quedaba e insistía en que era el hombre más apuesto que había conocido nunca. Su exesposa había herido a Gallagher sexualmente y otras mujeres lo habían decepcionado, pero Hazel Jones borraba tales recuerdos. De la noche a la mañana, prácticamente, Gallagher había dejado de ser un hombre que se acostaba a las 4 de la madrugada y se despertaba tambaleante a mediodía, y se había convertido en otro que se acostaba a las 11 la mayoría de los días de la semana y que se levantaba a las 7. Producía una serie de programas de radio, jazz de América, clásicos americanos, con origen en Syracuse, en una emisora local, y que se repetían después por los estados de Nueva York, Ohio y Pensilvania. El redactor jefe del Syracuse Post-Dispatch, un periódico de los Gallagher, aunque fuese uno de los más independientes de la cadena, se había hecho amigo suyo, y Chet empezó a escribir columnas para la página editorial sobre cuestiones de ética y de política, derechos civiles, abolición de la segregación racial en las escuelas Martin Luther King, discriminación racial en sindicatos obreros, la necesidad de reformas radicales en la ley sobre divorcio del estado de Nueva York, la inmoralidad de la guerra en Vietnam. Eran artículos apasionados, sazonados con humor, que pronto llamaron la atención. Chet Gallagher era la única voz liberal que veía la luz en los periódicos de la cadena Gallagher, y resultaba ser una presencia controvertida. Cuando los directores de aquellas publicaciones respaldaban, como hacían de manera invariable, candidatos republicanos para distintos cargos, Chet Gallagher criticaba, analizaba, sacaba a la luz sus defectos de manera llamativa. El hecho de que pudieran ser igualmente crítico con candidatos demócratas era un indicador de su integridad.
Se publicaban cartas de lectores enfadados que condenaban sus puntos de vista. Cuanto más arreciaba la polémica, más periódicos se vendían. A Chet le encantaba despertar tanto interés. En el diario de Syracuse nunca se censuraban sus columnas, pero otros periódicos de la cadena Gallagher optaban por no publicarlas. Tales decisiones no tenían nada que ver con Thaddeus Gallagher, que, si obtenían beneficios, muy pocas veces interfería con el funcionamiento de ninguna de sus publicaciones. Probablemente leía las columnas de su hijo, porque era una persona que vigilaba muy de cerca todos los aspectos de los Gallagher Media, pero por lo que su hijo sabía, nunca comentaba los artículos de Chet, ni había utilizado su poder para censurar sus columnas. Desde mucho tiempo atrás había sido un principio del anciano distanciarse de la carrera de su hijo menor como una manera de marcar su superioridad moral sobre él, de manera que Gallagher era feliz hasta cierto punto. Está casada, se trata de eso, y no divorciada. Me ha mentido, ¿es eso lo que sucede? La idea le venía de manera espontánea, incluso cuando estaban haciendo el amor, incluso cuando estaban uno al lado del otro, las manos unidas, escuchando tocar el piano a Zacarías. Su primer recital en público en la Portman Academy, Zach, con 9 años, fue el intérprete más joven de la velada y el que provocó los aplausos más entusiastas. A veces le golpeaban los celos, un sufrimiento como de serpientes enroscadas dentro de la tripa. Hassel le había dicho que no se había casado nunca. Lo afirmaba con tan dolorida sinceridad que Gallagher no podía dudar de su palabra. Gallagher estaba cada vez más deseoso de adoptar al niño antes de que fuera demasiado tarde, pero para adoptar a Zach tenía que ser el marido de su madre. En el fondo de su corazón, Gallagher aborrecía la idea misma del matrimonio, detestaba la intrusión de los poderes públicos en la vida privada de las personas. Estaba totalmente de acuerdo con Marx, acostumbraba a citar a Marx para indignar a Thaddeus, porque Marx había acertado en casi todo. Las masas se venden por un salario. Los capitalistas son unos hijos de puta que te seccionan la yugular, recogen tu sangre en frascos y la venden al mejor postor. La religión es el opio de las masas y las iglesias son empresas capitalistas organizadas para hacer dinero y asegurarse poder e influencia. Por supuesto, las leyes favorecen a los ricos y a los poderosos. El poder solo desea engendrar más poder, de la misma manera que el capital solo quiere engendrar más capital. Por supuesto, el mundo industrial está lanzado hacia la locura. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, siempre el espectro de la guerra mundial, el incesante conflicto entre las naciones. Marx había acertado en casi todo y Freud había dado en el clavo con el resto. La civilización era el precio que pagabas para que no te cortaran el cuello, pero
era un precio demasiado alto. Conseguir un divorcio en el estado de Nueva York a mitad de los años 50. Gallagher era uno de los que aún seguían heridos casi 10 años después. Imbécil, nadie tuvo la culpa más que yo. La ironía era que se había casado para aplacar a otros. Su madre estaba muy enferma por entonces y moriría muy poco después de la boda. La tiranía del papel de la madre moribunda en la civilización nunca podrá exagerarse. Gallagher había regresado de Europa, deseoso de no sucumbir a la desesperación, a la depresión y al alcoholismo como otros excombatientes conocidos suyos, y para una generación entera la única salvación había sido el matrimonio. Gallagher era joven por entonces, 27 años, agradecido de que no lo hubieran matado, de no haberse convertido a simple vista en inválido, como una manera de mostrar su gratitud por estar vivo. Había querido aplacar a otros, sobre todo a sus padres, una equivocación que no volvería a cometer. Por el hecho de vivir en Albany, capital del estado de Nueva York, Gallagher tomó conciencia de la intrusión de los poderes públicos en la vida de los individuos, incluso de muy joven. Imposible no estar al tanto de la política si se vive en Albany. No de la política del idealismo, sino de la política del rancho, de la política de los tratos. No había meta más elevada que los tratos, ni motivo más sublime que el propio interés. La indignación de Gallagher llegó a su cumbre con el sórdido politiqueo que acompañó a la ley Taft-Hartley, ley que el Congreso de los Estados Unidos, dominado por los republicanos, aprobó pese al veto de Truman, y con la campaña de desprestigio de Dewey contra Truman, a la que Thaddeus contribuyó con una gran cantidad de dinero, no todo reconocido públicamente. Chet se había peleado con su padre y abandonó Ardmore Park. Nunca volvería a encontrarse cómodo con él. Que Hazel Jones se considerase indigna de los Gallagher y de él le resultaba del todo ridículo. Para vergüenza suya, se oyó suplicar: Hazel, si estuviéramos casados, podría adoptar a Zack. ¿No te parece una buena idea? Hazel besó rápidamente a Gallagher, diciendo que sí, que suponía que sí. Algún día, Zack está creciendo. El momento es ahora, no cuando sea adolescente y le importe un comino tener padre. Queriendo decir, le importe un carajo tener padre. El enfado en él se estaba convirtiendo en desesperación. En la habitación de música de la parte trasera de la casa, Zack tocaba el piano. Debía de haberse equivocado en una nota, porque la música se interrumpió bruscamente y al cabo de una breve pausa empezó de nuevo. Al ver que se había disgustado, Hazel se apoderó de la mano de Gallagher, que era mucho más grande y pesada que la suya. La alzó y se la apretó contra la mejilla en uno de los gestos impulsivos de Hazel Jones que traspasaban el corazón de su amante. Algún día, para el concurso de jóvenes pianistas
que se celebraría en Rochester en mayo de 1967, Zach estaba preparando el impromptu número 3 de Schubert. Con 10 años y medio, el hijo de Hassel sería el intérprete más joven en el programa, que incluía pianistas hasta de 18 años. El siguiente más joven era un muchacho americano de origen chino que se estaba formando en el Real Conservatorio de Música de Toronto y que había quedado segundo hacía poco en un concurso internacional de aquella ciudad. Los días se iban sucediendo y con frecuencia el niño practicaba hasta entrada la noche unas notas tocadas de manera tan precisa, tan nítida, una rapidez tal de ejecución, hacían difícil creer que el intérprete fuese tan joven. Y si, como Gallagher, uno se sentía arrastrado hasta la puerta del cuarto de música, los intensos ojos del niño, que apenas parpadeaba, seguían fijos en el teclado. El piano no era ya el Baldwin vertical, sino un Steinway de media cola que Gallagher les había comprado a los hermanos Zimmerman, y sus dedos, todavía pequeños, golpeaban las teclas como con voluntad propia, porque la pieza había que memorizarla nota a nota, sin dejar al azar ni una pausa ni una depresión del pedal. Gallagher escuchaba extasiado. Sin lugar a dudas, el pequeño tocaba mejor de lo que Gallagher lo hacía a su edad e incluso después. Gallagher presumiría: ha heredado todo lo que podía darle, todo un talento, ya lo creo que sí. De manera gradual se estaba convirtiendo en el padre de Zach. Extraño que no se preguntara apenas quién era su verdadero padre. En el umbral del cuarto de música seguía Gallagher, vacilante, a la espera de que el niño se interrumpiera, momento en que Gallagher aplaudiría con entusiasmo: «¡Bravo, Zach! Suena maravillosamente». Y el pequeño se sonrojaría complacido. Pero el ensayo continuaba y continuaba, porque si Zach cometía hasta el error más insignificante, tenía que empezar de nuevo, hasta que a Gallagher se le agotó la paciencia y se escabulló sin ser visto. «¿No te lo prometí, mamá? Dije que te enorgullecerías». Se llama Zach, un nombre salido de la Biblia, porque Dios lo ha bendecido. Ninguno de nosotros lo habría imaginado. Mi hijo, tu nieto, reconocerá su cara cuando lo veas. Es una cara que reconocerás, mamá. El padre no está en él, no mucho. Sus ojos, mamá, sus ojos son hermosos como los tuyos. Quizá sean también los ojos de papá. Un poco. En el piano lo oigo y sé dónde está. De entre todos los lugares posibles del mundo, está aquí, mamá, con nosotras. Está a salvo en esta casa. Yo no debería haberte dejado, mamá. Me quedé fuera mucho tiempo. A veces pienso que mi alma se perdió por aquellos campos. Pasé demasiado tiempo lejos de ti, mamá. Lo estoy pagando, mamá. Si le oyes tocar, mamá, lo sabrás por qué tenía que vivir. Te quiero, mamá. Esto
Es para ti, mamá. Se llama Impromptu número 3 de Schubert. Capítulo 23.